Muy buenos días. Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Les voy a interpretar un sermón para el Domingo de la Reforma, que es este domingo que viene, el 25 de octubre del año 2020. Este sermón fue escrito por el reverendo Matt Steinauer. Él es ayudante del obispo Kevin Strickland del Southeastern Synod, Sínodo del Sureste, de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Los textos del día son Jeremías 31, del 31 al 34, Salmo 46, Romanos 3, del 19 al 28, y Juan 8 del 31 al 36. Les voy a leer el Evangelio. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Si un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Hasta aquí el Evangelio del día. Alabanza a ti, oh Cristo. Dijeron los fariseos: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Lo cual hubiera sido una afirmación correcta si no tomas en cuenta los años de esclavitud en Egipto, la cautividad en Babilonia, el haber estado bajo el reino del imperio persa, Alejandro y los helenistas, o la presencia del imperio romano en el tiempo de Jesús, en el momento en que hubo este encuentro con los judíos creyentes. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando Jesús respondió al comentario de los que escuchaban, me pregunto por qué no hizo lo que yo acabo de hacer. ¿Por qué no les dio una historia rápida, una lección de historia, para recordarle cuán ridículo haya sido su comentario de que ellos nunca habían sido esclavos de nadie? Posiblemente es porque, tan obvio como era, que las personas judías habían estado esclavizadas un número de veces, que su encarcelamiento físico no era la esclavitud de la cual Jesús estaba hablando. Jesús les habla a ellos y también a nosotros hoy cuando dice: de cierto les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Admitimos esta condición cada vez que decimos nuestra confesión durante la liturgia, utilizando palabras tales y como: confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. La realidad es que estamos cautivos al pecado y necesitamos poder liberarnos.
Esta era la realidad que molestaba tanto a Martín Lutero cuando fue un monje agustiniano. Era una esclavitud que lo llevaba a una desesperación profunda y también a una gran preocupación acerca de su propia salvación. Él era un fiel y obediente seguidor de Cristo. Él era creyente. Él iba más allá de lo que otros monjes agustinianos hicieron para ponerse bien con Dios. Trataba siempre de recordar cada pecado que había cometido para poderlo confesar individualmente con su sacerdote para que pudiera liberarse del sentimiento de culpa y de la condenación de sus fracasos. Pero nada de sus esfuerzos fervientes le ofrecían ni un poco de libertad. Todavía él era esclavo. Martín Lutero había venido a un entendimiento a través de sus lecturas en la palabra de Dios, en Gálatas y Romanos, lectura como la de hoy en Romanos, donde escuchamos de la extraordinaria acción de Dios a favor nuestro. Porque tenemos por cierto que una persona es justificada por fe aparte de las obras prescritas por la ley. Esta importante revelación, este entendimiento, que el que hemos sido justificados con Dios, no es algo que nosotros hacemos, sino algo que Dios ya ha hecho por nosotros. Este entendimiento era el tema de la discusión teológica que Lutero quería tener con la Iglesia Católica Romana cuando él puso las 95 tesis en la puerta de la Iglesia Castle Church, Iglesia Castillo, en Wittenberg, Germany, el 31 de octubre del 1517. Esto llevó a algo que Lutero no quería. Nunca tuvo intención y siempre se arrepintió de que hubiera pasado, que la iglesia se dividiría sobre su deseo de levantar a discusión y eventualmente, esperanzadamente, una corrección de la iglesia, las prácticas de la iglesia de su día estaban haciendo, acerca de los cuales él pensaba que la iglesia estaba equivocada. Lutero se mantuvo firme en lo que creía e inclusive arriesgó su vida por la idea que muy posiblemente sea tan radical en este día, en el contexto de una cultura donde uno nunca recibe algo a cambio de nada. Lutero vino a entender: Dios no solamente toma el primer paso hacia nosotros y nosotros tomamos un paso hacia Dios para completar nuestra relación con Dios. Lutero descubrió, y no pudo menos que compartirlo con el mundo, que no somos salvos por la fe que tenemos o la fe que creamos. Que uno pudiera
pensar que es el poder del pensamiento positivo o hacer grandes esfuerzos para levantarnos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. La fe que hemos recibido a través de los medios de gracia. La fe que nos es entregado por el Espíritu Santo a través de la palabra y el sacramento y a través de la proclamación de la palabra. Recibimos nuestra fe cuando recibimos la palabra en todas sus formas. La palabra encarnada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La palabra escrita en la Escritura y la palabra proclamada desde el púlpito y también palabras de consuelo que proclamamos cada hermano o hermana cristiana a su hermana o hermano. 3 formas en que hemos recibido la palabra: en Cristo Jesús, en las Escrituras y en la palabra proclamada. Recibimos nuestra fe a través de los sacramentos, cuando el Espíritu Santo nos llena en el bautismo y cuando nos encontramos con la real presencia de Cristo Jesús en el pan y el vino de la comunión. La fe no es algo que hacemos nosotros. La fe no es una decisión que hacemos, una vida que queremos vivir, promesas que vamos a cumplir. No, esta fe es una promesa que Dios hace a nosotros y por nosotros. Esta fe es una promesa que Dios cumple y nos promete a través de la sangre de la cruz. La fe que se nos entrega nos mueve a amar a Dios y amar a nuestros semejantes. No hacemos buenas obras para ganar el favor de Dios, sino que hacemos buenas obras porque Dios nos ha hecho libres. Somos libres para hacer buenas obras a favor del mundo, a favor de nuestras familias, a favor de nuestras amistades y aún a favor de nuestros enemigos. Somos libres para hacer buenas obras para nuestra hermana, nuestro hermano, nuestros prójimos, para los cuales no se nos tiene que pagar, porque no hay nada, absolutamente nada que podemos ganarle a Dios, que no necesitamos o no tenemos ya, que es el amor sin fin de Dios en Jesucristo. Una de las extrañas sorpresas que tuve en mi experiencia de seminario fue que todo lo que aprendí acerca de ser un cristiano luterano, que tuve que ir al seminario a aprender, siendo luterano de toda la vida, activo, curioso y también abierto a investigar todo a lo cual se me expuso, les diré que me sorprendí una y otra vez por las enseñanzas teológicas que yo pensé que ya debía haber conocido. Y no estoy hablando de puntos finos que solamente los estudiosos deben considerar. Estoy hablando de enseñanzas a nivel del pequeño catecismo que los teenagers, los jóvenes y hasta los niños deben entender. Mucho más aún los adultos fieles luteranos.
Una de las sorpresas más sorprendentes fue lo que aprendí acerca de hacer buenas obras. Había una maestra de escuela bíblica en la congregación en la cual crecí y donde fui miembro activo casi toda mi vida. Una maestra que ustedes podrían llamar un trasplante de otra fe protestante, había descrito la respuesta de los luteranos. No tengo que hacer nada porque soy luterano y creemos en la gracia de Dios. De muchos luteranos que no parecían estar muy interesados en el estudio de la Biblia, en participar en la vida, las actividades de la comunidad de fe, o que fomentaban que sus niños participaran. Ella lo consideraba arrogancia luterana. En mi propio caso, pude haberle permitido a ella que dijera que era mi ignorancia luterana. ¿Ves? Contrario a una creencia popular luterana, Martín Lutero nunca dijo que no tenemos que hacer obras. De hecho, en su prefacio a la epístola de San Pablo a los romanos, Lutero escribe: la fe, sin embargo, es una obra divina en nosotros que nos cambia y nos hace nacer de nuevo en Dios. Nacer de nuevo de Dios. Mata al viejo Adán y nos convierte en personas completamente diferentes, en corazón, espíritu, mente y poderes, y trae consigo el Espíritu Santo. Oh, es algo vivo, ocupado, activo y poderoso, esta fe. Es imposible que no estén haciendo incesantemente buenas obras. No preguntes si se deben hacer buenas obras, pero antes de que se haga la pregunta, ya las ha hecho y ya las está haciendo constantemente. Sin embargo, el que no hace tales obras es un incrédulo. Las obras que hacemos, de las cuales Lutero nos habla, no afectan nuestra salvación y nunca hubo tal intención. Nuestras obras no trabajan sobre Dios, trabajan sobre nosotros y sobre nuestros prójimos. Las obras que hacemos a favor del mundo y a favor de nuestros prójimos son señal de las gracias que damos a Dios por el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz. La verdad de la cual Jesús habla, que nos libera, no es la historia de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. La verdad es Dios. Dios revelado en Cristo Jesús. No es conocimiento que nos hace libre, es Dios en Cristo que nos hace libre. Esa es la verdad. Somos liberados del poder del pecado, para que no tengamos que hacer obras para ganarnos el mérito con Dios. En vez, somos liberados del pecado, para que podamos hacer buenas obras para nuestros prójimos, nuestras vecinas y vecinos y a favor del mundo. Un pensamiento final acerca de cómo completar la acción de Dios en Jesucristo. Cuán completa la acción de Dios en Jesucristo es por nosotros. Es posible que usted sepa deletrear la palabra salvación, pero no la puedes escribir.
Salvación es escrita por Dios bajando al mundo para convertirse en uno de nosotros. Usted no le puede poner ni el punto a la I ni el acento a la palabra salvación, porque ya Dios ha hecho eso también. El amor y la obra de Dios está completa. Lo que hace de esta verdad buenas nuevas es que necesita ser compartida con un mundo en necesidad. Un mundo que aún no sabe que Dios hizo esta obra increíble. La buena noticia es que Dios hizo esta increíble obra por nosotros. Gracias sean dadas a Dios. Amén.